Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que sinceramente creo que a muchos les va a interesar, sobre todo a los fanáticos de las series turcas y por supuesto de Kerem Bürsin. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas semanas, la nueva serie de Kerem Bürsin y la polémica decisión que ha tomado el actor. Ya saben, todos esperamos con ansias cada nuevo proyecto de este talentosísimo actor, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ha generado tanto revuelo? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el tema a fondo, analizando todos los detalles, desde las declaraciones de Kerem hasta las posibles implicaciones para la serie y el futuro de sus proyectos. Y antes de empezar a desmenuzar toda esta información, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. No se pierdan ninguno de mis vídeos donde exploramos todo lo relacionado con el mundo de las series turcas, sus actores, sus tramas y mucho más. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna novedad y por supuesto, dejen sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Así que, ¿listos para sumergirnos en el drama? Empecemos. La noticia saltó a la luz hace poco. Kerem Bürsin, nuestro querido Kerem, ha tomado una decisión importante en cuanto a su nuevo proyecto. ¿La decisión? Que no habrá besos en la serie. Sí, como lo escuchan. No habrá besos, fue la declaración contundente del actor, generando una ola de reacciones y preguntas en las redes sociales y entre sus seguidores. ¿Pero por qué? ¿Qué llevó a Kerem a tomar esta determinación? Bueno, para entenderlo, tenemos que ir más allá de la simple frase y analizar las razones detrás de esta decisión. Y créanme, hay mucho que desentrañar. Primero hay que entender que Kerem Bürsin es un actor que se preocupa mucho por la calidad de sus proyectos y por la coherencia de los personajes que interpreta. Siempre ha sido conocido por su profesionalismo y por su compromiso con el arte de la actuación. Ha dejado claro en varias ocasiones que busca proyectos que le permitan explorar personajes complejos, con profundidad y sobre todo, que cuenten historias interesantes y relevantes para el público. Ha demostrado una y otra vez que no se conforma con lo superficial y que está dispuesto a desafiarse a sí mismo y a romper con las convenciones establecidas. Su trayectoria es una prueba de su búsqueda constante de la excelencia, desde sus primeras apariciones hasta sus papeles más icónicos. No es solo un rostro bonito, es un artista comprometido que entiende el poder de la narrativa y la importancia de la interpretación. En este sentido, la decisión de no incluir escenas de besos podría estar relacionada con la historia que se va a contar. Tal vez la trama de la serie no requiera ese tipo de demostración de afecto, o tal vez, Kerem y el equipo de producción consideraron que no era la forma más adecuada de expresar la conexión entre los personajes. Podría ser que la serie se centre en relaciones más platónicas, en el desarrollo de la amistad, o en la lucha interna de los personajes, y que la inclusión de besos restaría credibilidad o profundidad a la trama. El actor podría haber argumentado que los besos, en ciertas situaciones, podrían diluir la intensidad de la historia o desviar la atención del espectador de los verdaderos conflictos y desafíos que enfrentan los personajes. También es importante considerar el contexto actual. Estamos viviendo tiempos donde la sensibilidad en cuanto a la representación de ciertas escenas en televisión y cine es mayor. Los actores y actrices cada vez más tienen voz y voto en las decisiones creativas de los proyectos en los que participan. Kerem, siendo un actor con tanta experiencia y reconocimiento, probablemente ha tenido la oportunidad de expresar sus inquietudes y de proponer cambios que considera necesarios. Esta mayor autonomía creativa es un reflejo de la evolución de la industria, donde se reconoce la importancia de la colaboración y el respeto a la visión de los artistas. Los actores ya no son meros instrumentos, son creadores que aportan su talento, experiencia y perspectiva para enriquecer la narrativa. ¿Pero qué pasó con el guión? Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo se adaptó el guión a esta decisión? ¿Cómo se va a desarrollar la historia sin las clásicas escenas románticas? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque la ausencia de besos pueda parecer un cambio drástico, también podría abrir nuevas puertas y posibilidades creativas. Imaginemos un guión donde la conexión entre los personajes se construye a través de otros recursos, miradas, gestos, diálogos, complicidades. Quizás en lugar de un beso veamos una escena donde los personajes se apoyan, se protegen, se entienden sin necesidad de palabras.
O quizás la serie se enfoque en explorar la amistad, la camaradería, o el amor platónico, dejando espacio para la imaginación del espectador. La ausencia de besos no significa necesariamente que la serie sea menos romántica o menos apasionada. Al contrario, podría ser una oportunidad para explorar la intimidad de una manera diferente, más sutil y quizás más profunda. Podría incluso enriquecer la trama al concentrar la atención en la evolución emocional de los personajes y en la complejidad de sus relaciones. Los escritores y el director tendrían el desafío de encontrar nuevas formas de comunicar la atracción y el afecto, utilizando el lenguaje corporal, la química entre los actores y la sutileza de las emociones. Además, esta decisión podría influir en la manera en que la serie es percibida por el público. Podría atraer a un público que busca historias más realistas y que se siente identificado con personajes que no recurren a los clichés románticos. Podría ser una bocanada de aire fresco en un género que a veces se estanca en las mismas fórmulas. Un público que valora la originalidad y la autenticidad, que busca historias que reflejen la diversidad de las experiencias humanas y que se alejen de los estereotipos. Este enfoque podría resonar especialmente entre las audiencias más jóvenes, que están cada vez más interesadas en la representación de relaciones auténticas y en la exploración de temas relevantes para su generación. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro de Kerem Bürsin? ¿Cómo afectará a su imagen y a sus próximos proyectos? Pues bien, aquí es donde la especulación se hace presente, pero con fundamentos. Kerem Bürsin es un actor muy inteligente y sabe muy bien cómo manejar su carrera. Esta decisión, aunque pueda parecer arriesgada, también podría fortalecer su imagen como un actor comprometido con la calidad y con la originalidad. Demuestra que no tiene miedo de romper con los moldes y de explorar nuevas formas de contar historias. Es una señal de valentía y de independencia creativa, que podría inspirar a otros actores y directores a tomar decisiones similares. En lugar de seguir las fórmulas establecidas, Kerem está optando por desafiar las expectativas y por crear un producto que sea fiel a su visión artística. Además, la decisión de Kerem podría influir en otros actores y actrices. Podría abrir un debate sobre la importancia de la autonomía creativa y sobre la necesidad de que los actores tengan voz y voto en las decisiones que se toman en los proyectos. Podría animar a otros artistas a cuestionar las convenciones y a defender su visión, lo que a su vez podría llevar a una mayor diversidad y originalidad en la industria del entretenimiento. El ejemplo de Kerem podría servir como un catalizador para el cambio, impulsando una cultura de colaboración y respeto a la visión de los artistas. En cuanto a sus próximos proyectos, creo que esta decisión solo le abrirá más puertas. Los productores y directores sabrán que Kerem es un actor que busca proyectos con sentido, que no se conforma con lo superficial y que está dispuesto a asumir riesgos. Esta reputación podría atraer a directores y guionistas que buscan colaborar con artistas comprometidos con la calidad y la originalidad. Kerem se posiciona como un actor que valora la profundidad, la autenticidad y la innovación, lo que lo convierte en una opción atractiva para proyectos que buscan destacar en un mercado saturado. La industria está en constante búsqueda de talento que aporte algo diferente, y Kerem Bürsin, con su enfoque audaz y su compromiso artístico, se posiciona como una de las figuras más prometedoras del panorama actual. Ahora hablemos un poco de las reacciones del público. Como era de esperar, la noticia de la ausencia de besos en la serie generó opiniones divididas. Algunos fans expresaron su decepción, argumentando que los besos son parte fundamental de las historias románticas. Otros, por el contrario, aplaudieron la decisión de Kerem, considerándola una muestra de su profesionalismo y de su compromiso con la calidad. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y debates, donde los fans expresaron sus opiniones, expectativas y preocupaciones. En las redes sociales, el debate fue intenso. Algunos usuarios se mostraron preocupados por el posible impacto de la decisión en la trama de la serie, mientras que otros defendieron la postura de Kerem, argumentando que la historia podría ser igual de interesante y atractiva sin las escenas de besos. La polarización de opiniones es comprensible, ya que cada espectador tiene sus propias expectativas y preferencias. Algunos valoran la tradición y los clichés románticos, mientras que otros buscan nuevas formas de narrar historias y de explorar las emociones humanas. El debate refleja la diversidad de perspectivas y la complejidad de las relaciones entre los artistas y su público. Personalmente creo que la decisión de Kerem es valiente y arriesgada. Demuestra que está dispuesto a salirse de su zona de confort y a explorar nuevos caminos.
También me parece que esta decisión es un reflejo de su madurez como actor y de su compromiso con el arte. Es una señal de que está dispuesto a priorizar la calidad y la autenticidad por encima de las expectativas del público. Esta valentía, creo, es digna de admiración. En cuanto a la serie, creo que tenemos que darle el beneficio de la duda. No podemos juzgarla antes de verla. Tenemos que esperar a que se estrene para poder evaluar la calidad de la historia, la interpretación de los actores y la forma en que se ha desarrollado la trama. Es importante recordar que las expectativas pueden influir en nuestra percepción, y que debemos abrirnos a nuevas experiencias y formas de contar historias. La serie, en última instancia, deberá ser juzgada por su mérito artístico y por su capacidad de conectar con el público. Así que, ¿qué podemos esperar de esta nueva serie de Kerem Bürsin? Pues lo que podemos esperar es una historia diferente con personajes complejos y con una narrativa original. Podemos esperar una serie que nos haga reflexionar sobre la importancia de la conexión humana y sobre la forma en que nos relacionamos con los demás. Podemos esperar una serie que nos sorprenda y que nos haga sentir emociones intensas. Podemos esperar una serie que desafíe las convenciones y que nos invite a explorar nuevas perspectivas sobre el amor, la amistad y la vida. En resumen, la decisión de Kerem Bürsin de no incluir besos en su nueva serie ha generado un gran revuelo, pero también ha abierto un debate interesante sobre la creatividad, la autenticidad y la forma en que se cuentan las historias en el mundo del entretenimiento. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre la evolución de la industria, la importancia de la autonomía creativa y el poder de los artistas para desafiar las convenciones. Creo que esta decisión demuestra la madurez y el compromiso de Kerem con su trabajo. Además, abre nuevas posibilidades para la narración y nos invita a reflexionar sobre la importancia de explorar nuevas formas de expresar el amor y la conexión entre los personajes. Es un ejemplo de cómo los artistas pueden influir en la cultura y en la forma en que percibimos el mundo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre el tema y que estén tan ansiosos como yo por ver la nueva serie de Kerem Bürsin. No se trata solo de la ausencia de besos, se trata de la exploración de nuevas formas de contar historias, de la búsqueda de la autenticidad y del compromiso con el arte. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre la evolución de la industria, el poder de los artistas y la importancia de la originalidad. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver el vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones y sus preguntas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con la decisión de Kerem? ¿Qué expectativas tienen sobre la serie? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y por supuesto, no olviden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. En conclusión, la decisión de Kerem Bürsin de no incluir besos en su nueva serie es un tema que ha generado un debate significativo en el mundo del entretenimiento. Si bien algunos pueden lamentar la ausencia de las clásicas escenas románticas, otros aplauden la audacia del actor y la posibilidad de explorar nuevas formas de narrar historias. Esta decisión refleja la evolución de la industria, la creciente importancia de la autonomía creativa y la búsqueda de la autenticidad. Kerem Bürsin, con su valentía y compromiso artístico, se posiciona como un líder en este cambio, desafiando las convenciones y abriendo nuevas puertas para la innovación en el mundo de las series turcas y más allá. El futuro de la serie es incierto, pero la expectación es alta. Los fans, divididos en sus opiniones, esperan con ansias el estreno para juzgar la calidad de la historia, la interpretación de los actores y la forma en que se desarrolla la trama. La ausencia de besos podría ser un desafío para los guionistas y el director, pero también una oportunidad para explorar nuevas formas de expresar el amor, la amistad y la conexión humana. La decisión de Kerem Bürsin sin duda tendrá un impacto en su carrera. Ya se ha ganado el respeto de la industria y de sus fans por su compromiso con la calidad y la originalidad. Esta decisión podría fortalecer aún más su imagen y abrirle nuevas puertas en el futuro. Los productores y directores sabrán que Kerem es un actor que busca proyectos con sentido, que no se conforma con lo superficial y que está dispuesto a asumir riesgos. En definitiva, la decisión de Kerem Bürsin es un tema que merece ser analizado y debatido. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la creatividad, la autenticidad y la evolución de la industria del entretenimiento.
Es un ejemplo de cómo los artistas pueden desafiar las convenciones y crear un impacto significativo en la cultura. Para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por ver el vídeo y por su apoyo constante. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre estos temas. No duden en dejar sus opiniones, preguntas y sugerencias en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué esperan de la nueva serie de Kerem Bürsin y si están de acuerdo con su decisión. Recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre estén abiertos a nuevas experiencias y formas de contar historias. Chao.